Vamos a continuar estudiando Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Sabemos que Deuteronomio significa la segunda ley o la repetición. O sea, es un eco del Éxodo, ¿verdad? Donde Dios repite para que no se nos olvide. En este caso, la generación joven está por entrar, todavía no ha entrado, pero está por entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. En esta noche vamos a hablar sobre el tema, el trato de Dios con su pueblo. El trato de Dios con su pueblo. Y está basado en la experiencia de Moisés. Moisés está contando eso, dice, capítulo 8 dice, cuidaréis de poner por obra todo el mandamiento que yo les mando hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por tu palabra, es una palabra viva, es eficaz, no vuelve vacía y cumple un propósito. Abre nuestro entendimiento para que podamos nosotros copiar, cantar y aplicar los principios que están escritos en tu santa palabra. En Cristo Jesús, guíanos en esta hora. Amén. Muy bien, amados. Deuteronomio capítulo 8. En esta noche vamos a hablar de 6 cosas. Hay muchas cosas que se pudiera hablar, pero vamos a tocar 6 cosas que tienen que ver con el trato de Dios con su pueblo. Y Moisés está contando, ojo, hablamos del capítulo 7, Moisés está contándole a esta generación joven acerca de ese Dios que ha tratado con ellos. Y están a punto de entrar a Canaán a tomar posesión de la tierra prometida, pero antes de entrar Moisés le explica, los prepara para que cuando lleguen a esa tierra prometida ellos puedan ir equipados con información del cielo. 6 cosas. Lo primero que vamos a tocar está en el versículo 1 y 2 y tiene que ver con que Dios aflige y prueba a Israel. Repito, Dios aflige y prueba a Israel. Moisés está contándole a esta juventud. Moisés dice, cuidaréis de poner por obra todo el mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan, se multipliquen. En el verso 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, ojo, verso 2, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Lo primero que Moisés le recuerda a estos jóvenes, a esta generación, es que Dios eligió a Israel. Dios eligió a Israel, pero también está acordando la experiencia que Dios también probó a Israel. Resulta que ellos tenían que pasar 40 días, o sea, el trayecto duraba 40 días, pero esos 40 días, a causa de la desobediencia, de la dureza del corazón, se convirtieron en 40 años. Ojo, 40 días, que son casi un mes y un par de semanas, se alargaron, ¿verdad?, en 40 años, que fue el trayecto. Y él le dice, estos 40, Dios te ha traído, dice, Jehová te ha traído, Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Qué pasa en el desierto? En el desierto no hay agua, no hay árboles, hay escasez, hay mucha necesidad, aflicción. Pero en el desierto es la escuela de Dios. Y él dice, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Moisés le está diciendo a estos muchachos, ¿sabe qué? Cuando llegan las pruebas, cuando llegan los momentos duros, cuando pases por un desierto, Dios está probando tu corazón. ¿Sabes cuando usted quiere conocer una persona al corazón? Cuando haya momentos duros, cuando haya aflicción, cuando hay desierto, aparte de la experiencia, del dolor, de la angustia, en ese momento Dios prueba el corazón. Y dice, Dios te llevó ahí para probarte, para saber lo que había en tu corazón. O sea, ¿qué había en tu corazón? ¿Qué había en el corazón del pueblo de Israel?
en un tramo había amargura, había dolor, algunos se quejaban, dice, nos sacaron de Egipto para traernos acá, pasar páramos, pasar necesidades. O sea que en esos momentos difíciles de la vida, en esos momentos en que pareciera que todo está oscuro, pareciera que hay escasez, ahí en ese momento, dice Moisés, le dice al pueblo de Israel, pero le está contando a estos muchachos, ¿sabe qué? Que en estos momentos Dios está probando a ver lo que hay para probarte, verso 2, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar sus mandamientos o no. O sea, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, a veces Dios permite esto para ver, ¿verdad?, de qué estás hecho. Si amas a Dios por lo que Dios te da o amas a Dios por lo que Él es. Es Dios y Él es digno de toda alabanza. Entonces ellos estaban siendo probados. Así que lo primero es que Dios elige a Israel y prueba a Israel. ¿Y para qué lo prueba? Para que ellos puedan poner por obra lo que Dios que le dio, los mandamientos, le dio los estatutos, los testimonios. Así que Él le ordenó hoy, Él no le dijo mañana. Él le dice a los muchachos, no es que si quieres, está diciendo, hoy te está dando esta orden y quiero que lo pongas por obra. Y también para probar tu corazón. Lo segundo está en el verso 3 al verso 5. Dios educa a Israel. Imagínense la escuela de Dios. Podríamos titular la escuela de Dios. Capítulo 18, verso 3 al 5. Mire, dice la palabra. Y te afligió. Mira el proceso de educar, cómo Dios está educando. Dice, te afligió y te hizo tener hambre. Yo no sé quién ha pasado por el horno de fuego de la prueba. No sé quién de los que está aquí en algún momento ha pasado hambre, o sea, se costó sin comer. Pero pasar hambre no es fácil, debe ser bien difícil, ¿verdad? Así que él, no es que no podía proveer, sino dice, te hizo pasar hambre, o sea, para ver si con el estómago vacío tú sigues adorando a Dios, glorificando a Dios. Dice, te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Resulta que en el desierto ya no había codornices, ya no había carne, ya no había comida, y ellos decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? Estamos en el desierto, hace mucho calor, no hay agua, ¿qué vamos a hacer? Entonces ellos pidieron ayuda a Dios, y dice la escritura que Dios le mandó codornices, le mandó del cielo codornices, pero también le mandó una comida llamada maná del cielo. Y en eso dice, sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que salga de la boca de Dios vivirá el hombre. O sea, tú puedes comer pollo, pavo, jamón, usted puedes comer bien, pero tu alma necesita comer la palabra de Dios. O sea, algunos dicen, pero pastor, ¿por qué yo tengo que leer la Biblia? ¿Y por qué yo tengo que ir a la congregación a escuchar? Porque resulta que nosotros somos cuerpo, o sea, físico, tenemos carne, hueso, es físico, tenemos también un espíritu que es el aliento de vida y tenemos el alma. Somos tripartitos, tres partes, ¿verdad? Cuerpo, espíritu, alma. Entonces, cuando tú comes físicamente, ayudas a tu cuerpo, sustenta el cuerpo. Pero si tú no comes la palabra de Dios, si no te alimentas de la palabra de Dios, si no comes el alimento del cielo, tu espíritu va a estar flaco, va a estar desnutrido, y cualquier situación que pase te va a afligir, ¿verdad? Entonces es importante, dice Moisés, le dice a esta juventud, le dice para hacerte saber, o sea que ellos tenían que entender una lección muy profunda. Ellos tienen que saber una cosa muy importante, y es que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque ellos están pensando que allá en Egipto comían pollo, allá en Egipto comían, le daban palo, lo trataban mal, pero por lo menos comían. Pero ahora Dios los lleva al desierto para enseñarle. Por eso estoy hablando de que Dios educa a Israel. Necesitamos ser educados por Dios. ¿Y qué manera de educar a Dios sino a través de su palabra? Dice, lo afligió, mire lo que es. ¿Qué dice Dios? Lo afligió, verso 3. Le hizo tener hambre, lo sustentó. También verso 4 dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, o sea, lo vistió, ni el pie
se te ha hinchado en estos 40 años, también lo calzó. Imagínense qué hizo. Lo afligió, lo vistió, lo hizo pasar hambre, lo sustentó, lo calzó, pero también hay algo más. En el verso 4 dice, y el 5, en estos 40 años, y reconoce en tu corazón a sí mismo que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová te castiga. O sea, Dios también estaba corrigiendo, se estaba tratando con Israel, estaba preparándolo, que ojo, ellos iban para Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Ellos iban por una tierra de sueño, un sueño muy querido por ellos, pero antes de lograr ese sueño, antes de conquistar lo inconquistable, Dios tenía que preparar el corazón, ¿verdad? Dios tenía que tratar con él. Así que lo segundo que quiero que resalten es que Dios educa a Israel. Versos 3 al 5. Dios educa a Israel. ¿Cómo lo educa? Ya le dije, lo afligió, lo hizo pasar hambre, él lo sustentó, él le puso calzado y también, ¿verdad? Hizo una corrección, lo castigó. Así que cuando usted come arroz con pollo, usted tiene que dar gracias a Dios. Cuando usted se pone un vestido, usted tiene que dar gracias a Dios. Usted dice, no, es por mi inteligencia, por mi sabiduría, por mi capacidad. No. Dios es el que ha provisto comida para ti, ha provisto vestido para ti, un trabajo para ti. Por eso tenemos que dar gracias a Dios. Tenemos que ser agradecidos. Y Moisés le recuerda a esos muchachos eso, ¿verdad? Que Dios educa a Israel. A veces tenemos que pasar por la escuela de Dios para poder ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores seres humanos, para que cuando lleguemos allá no tengamos esa sensación de estar en el orgullo. Tercero, Dios bendice a Israel, ¿verdad? Después de esta parte, en el verso 6 al 10, dice la palabra, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando su camino y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higuera, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en la tierra, cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová, tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado. Comerás, te saciarás y bendecirás. Por eso es que cuando usted va a comer, usted tiene que dar gracias a Dios por el arroz blanco, el arroz con pavo, lo que comas, tienes que darle gracias a Dios, porque Él está supliendo para ti. Y cuando comienza Moisés a explicarle esto, ¿verdad? Que Jehová, tu Dios, andando en su camino y temiéndoles, esa experiencia de ellos con Dios, él lo lleva, dice, a la tierra, te introduce a la buena tierra. Mire, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación. O sea, lo bueno que usted y yo podemos tener o hemos sido introducidos ha sido por Dios. Así que usted no ha llegado al lugar por usted, su inteligencia, su fuerza. Moisés le dice a los muchachos, ¿saben qué? Si ustedes han tomado buena agua, una buena fuente, si ustedes han visto estos valles lindos, si ustedes han disfrutado de un trigo, una cebada, si han tenido esa experiencia de fe, eso lo comerás y te vas a saciar, pero vas a bendecir a Dios por la buena tierra. Así que todo lo bueno que usted puede tener, vamos a contextualizar a nuestra época. Si tienes un carro, el carro te lo dio Dios, una casa, una familia. Si tienes educación, te lo dio Dios. O sea, cuando Dios te introdujo a ese lugar, cuando llegaste a ese punto de tu vida, usted tiene que dar gracias a Dios, ¿verdad? Entonces estamos hablando cómo Dios bendice a Israel. Sí es cierto que no somos israelitas de sangre, pero somos israelitas por la fe a través del padre Abraham, ¿verdad? Entonces Dios bendice a Israel. ¿Estamos de acuerdo que Dios bendice cómo? Introduce a la buena tierra, saca cobre,
imagínense, dice que saca cobre y cuyo monte sacarás cobre. ¿Qué significa eso? Que de repente para sacar cobre se necesita escarbar, se necesita muchas cosas allí, ¿verdad? Sacar de una montaña cobre, eso no es fácil. Se necesitan muchas cosas, pero de lo que pareciera imposible, Dios hace lo posible. Y el cobre es un metal precioso. Entonces, cuando nosotros tenemos cosas lindas, maravillosas, que podemos decir en la vida, recuerda, Dios es el que saca de los montes, saca cobre, saca manantiales, fuentes de agua y buena tierra. Pero aquí es cuando Él te introduce, cuando Dios te introduce, usted tiene que recordar que Dios bendice a Israel, que Dios es el que te da la bendición. No es que usted hizo la bendición, Dios te introduce. El capítulo 8 de versículo 7 dice, porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra. Así que si Dios te ha introducido a un buen trabajo, alaba a Dios. Si te ha introducido en una buena familia, alaba a Dios. Unas buenas personas, alaba a Dios. Un recurso, cosas materiales y cosas no materiales, buena tierra, que usted dice, esto es buena tierra, encontré un buen amigo, una buena amiga, una buena amistad, encontré un buen trabajo, Dios me ha suplido con tantas cosas, buenos hijos, yo he tratado de buscar cosas y Dios ha abierto, me ha introducido a una buena tierra. Qué bueno esto, ¿verdad? Él le recuerda eso. Lo cuarto, dije 6 cosas, lo cuarto, Dios advierte a Israel. Versículo 11 al 17 dice la palabra, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ojo con esa palabra, hoy. Y no suceda que coma y te sacie y edifique buena casa en que habitéis, y tu vaca, tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se te aumente. Y versículo 11 al 17 dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Ojo, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Ojo, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ojo, lo que estamos viendo, lo cuarto es que Dios advierte a Israel. Advierta que a no olvidarse de Dios, a no llenarse de orgullo, a no enorgullecerse y que no olvidarse que Él lo sustenta. Advierte eso, ¿sabes? Mi amado hermano y amigo. A veces he escuchado personas que dicen, estoy orando a Dios por un trabajo. Y Dios le da el trabajo y después no necesitan de Dios, se olvidan de Dios. Y se olvidan, dice, por eso cuídate de no olvidarte, ¿verdad? Gente que dice, ya, ¿para qué yo voy a leer la Biblia? Ya yo estoy bien, tengo dinero, tengo estabilidad económica, y se olvidan de Dios. Cuando estás en la buena, como dicen aquí en Panamá, en la papa, ¿verdad? Y Dios se glorifique en tu vida, Dios te prospere. Entonces hay una advertencia, Moisés dice, ¿sabe qué? Dios advierte a Israel, o sea, a no olvidarse, o sea, ¿sabes? Tú has logrado cosas buenas en la vida, dele gracias a Dios. Sea una mujer agradecida, sea un hombre agradecido, sea un joven agradecido. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Es lo cuarto que vemos. Allí lo quinto, Dios corrige el orgullo de Israel. O sea, cuando tú estás en la buena, cuando están las cosas marchan bien, a veces la gente se sopla. A veces la gente dice, yo estoy bien, yo no necesito de Dios, ya. Que busquen de Dios los que tienen necesidad, pero ya como la lámpara de Aladino, ya la floté, le pedí el deseo, me la cumplió, así que ya no necesito de Dios y me olvido de Dios. Entonces Dios corría el orgullo. Versículo 18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tu padre, como en este día.
Ojo, el que está hablando es Moisés. Los que están recibiendo esta posición, ¿verdad? Son los jóvenes que están a punto de entrar a Canaán. Y Moisés le dice, ¿sabe qué? Dios no solo advierte, sino que Dios corrige el orgullo de Israel. O sea, ten cuidado de caer en el orgullo. Hay personas que cuando comienzan algo son los más sencillos del mundo, pero cuando llegan a estar en una posición o un nivel social, económico, ya se olvidan. Entonces hay que tener cuidado porque a veces la altura te puede marear. Hay mucha gente mareada, ¿verdad? Se marea, se sopla. Hay que tener cuidado. Y Moisés le dice, ¿sabe qué? Ten cuidado de eso, sino que acuérdate que Él te da el poder. ¿Sabe por qué usted come? Porque Dios te dio el poder de masticar. ¿Sabe por qué usted camina? Porque Dios le dio el poder a su pierna para que pudiera moverse. ¿Sabe por qué usted ve? Porque Dios le dio salud allí para que pueda ver. ¿Sabe por qué mueve la mano? Porque Dios le dio poder. ¿Sabe por qué usted habla? Porque le dio el poder, ¿verdad? Dios es el que da el querer, el poder. O sea, que nada de lo que hagamos, si Dios no nos permite hacerlo, no podemos hacerlo. Así que Moisés dice, Dios, acuérdate que Dios te da el poder para hacer la riqueza. O sea, para lograr lo que puedas lograr. Dios es la fuente de poder. Entonces, que no se nos olvide de eso, ¿verdad? Por eso tenemos que no olvidarnos, que ser agradecidos. Así que Dios corrige el orgullo. Así que si alguien aquí se pone orgulloso porque consiguió un súper trabajo, un buen salario, tenga cuidado con el orgullo, porque Dios da gracia al humilde, pero al altivo mira de lejos, dice la palabra. Tenga cuidado con ese orgullo, con esa vanagloria, con ese egocentrismo. Así que Moisés le dice a los muchachos, ¿sabe qué? Verso 18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, ojo, a tus padres, como en este día. ¿Qué le dijo Dios a los padres de estos muchachos? Dice, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Ese era el pacto, voy a llevarlos. Pero por la arrogancia, el orgullo, ellos quedaron en el desierto, se quedaron allí en la aflicción. Ahora Él les recuerda a estos muchachos, dice, para confirmar su pacto que juró a tu padre. ¿Cuál era el pacto? Que ellos iban a entrar a una tierra que fluye leche y miel. Ahora ellos iban a entrar, están ahora en la puerta de Canaán, esta juventud. Y Moisés dice, Dios corrige el orgullo de Israel. Y por último, el versículo 20, 19 y 20, vemos el versículo 19 y 20, dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra ustedes, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de ustedes, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Ojo con eso. Dios pide atención. ¿Escuchó? Dios pide atención de no desviarte, si anduvieres, si llegaras a olvidarte, a desviarte, ¿verdad? Hay que tener cuidado con desviarse a otros dioses. Y la otra cosa es atender la voz de Dios. Dios dice, présteme atención. Dios pide atención. Por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice la palabra, el que tiene oído que oiga. O sea, Dios dice, préstame atención, muchachos. ¿Saben qué? Moisés le dice a los muchachos, ¿saben qué? Ustedes van a entrar a Canaán. Están al frente de Jericó, ahí en Cadebernea, están al frente. Pero tengan cuidado de que cuando ustedes llegan a conquistar Canaán, a tomar posesión, ustedes en vez de seguir fieles, adorando a Jehová, adorando al Dios verdadero, se pongan a estar poniéndole velas a Milcón, a Moloc, a Astoret, ¿verdad? A Marduk, o sea, ponerle adoración, darle inclinación a ellos. Tengan cuidado porque entonces van a perecer allí. O sea, yo lo afirmo hoy, o sea, está hablando de un Dios que pide atención. Y como dice al final, Él dice, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Dios pide atención. Dios dice, hey, ¿sabe qué? Escúchame, presta atención. Qué bueno es que cuando Dios nos hable,
nosotros tengamos los oídos abiertos y prestamos atención a Dios. ¿Qué Dios me quiere decir? Tal vez no nos gusta, tal vez nos incomoda, tal vez nos molesta, pero tenemos que entender que cuando Dios nos habla, tenemos que atenderlo, atender a su voz, prestar atención, entender que Dios me está hablando. Y Él me está hablando. ¿Qué dice la Escritura? En el versículo 16, ¿qué dice? Y te sustentó, dice, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. ¡Wow! Para la postre. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero a veces muchos se tapan los oídos. A veces muchos no quieren prestar atención a la voz de Dios. Y Moisés le dice a estos muchachos, ¿sabe qué? Presten atención, porque cuando van a entrar a Canaán, si ustedes no prestan atención a Dios, le va a ir mal. Por eso hay algunos que dicen, no, que Dios no me quiere. No es que Dios no te quiere, es que te has tapado los oídos. Dios te está hablando y no quieres abrir tu corazón y ser humilde y preparar tu corazón para oír a Dios. En esta noche, mi amado hermano y amigo, hablamos del trato de Dios con su pueblo. Dios trató con su pueblo. Dije 6 cosas. Lo primero que Moisés llama y dice, ¿sabe qué? Dios elige y prueba a Israel. Moisés le dijo a los muchachos, ustedes son elegidos, son privilegiados de ser escogidos para ser su pueblo. Pero también Dios los prueba, Dios está probando el corazón. Lo segundo es que Dios educa a Israel. Dios educa a Israel, lo aflige, lo hace pasar por hambre, lo sustenta, le pone vestido y calzado. Dios está educando, necesitamos ser educados por Dios. Lo tercero también, que Dios bendice a Israel. Está diciendo, en ese proceso de educación, Dios también lo bendice, ¿verdad? ¿Y cómo lo bendice? Lo introduce, o sea, lo lleva al lugar donde Él quiere que vaya para que disfrute, ¿verdad? De Dios. Lo cuarto que hablamos es que Dios advierte a Israel. Está diciendo que no tengas Alzheimer espiritual, que no tengas Alzheimer, que se te olvidan las cosas. No, usted tiene que ser fiel, escuchar, obedecer a Dios. Lo quinto que hablamos es que Dios corrige el orgullo de Israel. Cuando nosotros no soplamos, no creemos, ¿verdad? Todo lo que logramos es por nosotros y no por Dios, que nos da el aire, nos da la vida, respiramos, estamos mal enfocados. Entonces Dios corrige el orgullo. Dios tiene que corregirnos, así como un padre corrige a un hijo, ¿verdad? Unos padres a los hijos. Y por último, vemos que Dios también nos llama a que escuchemos y le prestemos atención. Al final vemos el caso de Hechos capítulo 2, verso 44, cuando la iglesia escuchó a Dios. La iglesia primitiva escuchó a Dios y vamos a ver al final cuál fue el resultado. Hechos capítulo 2, versículo 44 dice de esta manera: todos los que habían creído estaban juntos. Mire cómo estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Que tenían, dice, todo en común, todas las cosas. Verso 46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos. Miren la palabra juntos, con alegría y sencillez de corazón. Ojo, sencillez de corazón. Al final dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Qué bueno nuestro Dios. Qué bueno es que a través de Cristo Jesús, nosotros los gentiles, las naciones, tenemos que aprender de la experiencia de Israel. El que no aprende de la historia se vuelve esclavo de la historia. Alguien decía que el hombre inteligente aprende de sus errores, pero el hombre sabio aprende de los errores de los demás, ¿verdad? El inteligente de sus errores, pero el sabio dice, yo no quiero pasar por eso, ya voy a creer, ya te creo, ¿verdad? Así que Israel en el Antiguo Testamento es un ejemplo que Dios preservó en la historia para enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Grandes principios de redención en nuestra vida. Si tomamos esos ejemplos y lo aplicamos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestra práctica de fe, en nuestra familia, nosotros vamos a recibir las bendiciones que Dios promete. Y si no lo hacemos, entonces vamos a recibir las consecuencias que Dios también promete
a todo. Así que lo que siembra el hombre, eso va a cosechar. Que el Señor nos bendiga esta noche y recordemos que Dios nos ama hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén.